Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta, tercera transmisión que estamos haciendo el día de hoy, martes 19 de enero del año 2021. Muy agradecidos con ustedes, queridas audiencias, que estén presentes con nosotros en nuestro programa de noticias. Un programa, hola Alicia, que pues la verdad está muy interesante. Traemos 5 o 6 notas muy interesantes. Y lo que está destacando en este momento es una entrevista que hoy en la mañana Carmen Aristegui le hace al fiscal Alejandro Gertz Manero. Vaya soberbia. Galicia. Híjole, qué entrevista. No sé si empezamos directamente, Javier, Sí, pero no se correcto. la pierda usted. Ujú. Mire, en la entrevista se llega a un momento en que la periodista Carmen Aristegui le pregunta a Gertz Manero, ¿entonces qué? ¿Los de la DEA son unos pendejos? ¿Y qué cree que contesta el fiscal? Yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Eso contestó y luego agrega, el chiste de lo que está sucediendo en torno a las críticas que recibe el fiscal, dice él, el chiste es darme en la madre. Pregunta, ¿no? No me voy a dejar. Advierte y anuncia que llevará el caso a nivel internacional. Qué barbaridad. Sí. Sí, mira, vamos a leer la nota y después traemos un audio, amigos y amigas, para que usted escuche parte de esta conversación que tuvo Aristegui con este personaje que por fin le da la cara al pueblo de México. Miren, dice así la información. El fiscal Alejandro Gertz defendió la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos. Acusó a la DEA de no enviar todas las pruebas en su contra, además de que el Departamento de Justicia decidió retirar los cargos y se lanzó contra todos los linchadores que incluso piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo remueva del cargo. De la fiscalía, cuando la periodista Carmen Aristegui le preguntó si son pendejos los de la DEA por una investigación basada en chats de BlackBerry, con mensajes que tienen faltas de ortografía y que le atribuyen a Cienfuegos, el funcionario comentó, yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad es que estos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debieron haber llevado en colaboración. ¿Por qué no lo llevaron en colaboración con México? Con esas dudas y esas sospechas contra el gobierno mexicano, nos entregaron a un delincuente. Ellos están colaborando con una pretensión de esa naturaleza y nos devuelven a un delincuente. Y agregó también que quien tenga pruebas contra el general puede ir a juicio, incluso el gobierno de Estados Unidos, y dijo lo siguiente, ellos, Estados Unidos, pueden ir y ojalá lo hagan a juicio aquí en México, negando lo que nosotros dijimos, que lo hagan. Yo se los notifiqué, el no ejercicio de la acción penal, ya están notificados. Entonces todas estas argumentaciones, lo que se ha dicho, que argumentan lo que les dé la gana. Ahorita el asunto está abierto. El no ejercicio de acción penal es una primera acción en el proceso penal que es absoluta y totalmente combatible. La pueden combatir todas las organizaciones que quieran y que tengan pruebas, porque no es nada más ir a los medios a escandalizar, hay que ir ante el Ministerio Público y hay que hacer esto de una forma legal, sí, nada más que, pues por favor, si alguien quiere empezar a hacer una investigación, pues vamos pidiendo el sueldo del señor, ¿no? Para, pues sí, o sea, pues si vamos a hacer el trabajo que él no, aparentemente no hizo, pues sería justo que nos donara a quienes vamos a hacer esa investigación, ¿sí? Y fundamentalmente a periodistas de investigación, que gracias a ellos en este país se dan a conocer muchas cosas que permanecen ahí en el oscurito, y que él, precisamente, él ha estado totalmente negando esa transparencia de la información. Bueno, y es muy interesante lo que el fiscal Alejandro Gertz Manero agrega. Lo voy a llevar, este caso de Cienfuegos, a nivel internacional, porque yo no estoy de acuerdo que a una fiscalía que es autónoma la estén metiendo en un asunto que no le corresponde por asuntos de carácter distinto al suyo y que le estén imputando asuntos que no le son propios. Ahí sí, no, porque son los derechos humanos de todos los miembros de nuestra comunidad.
de cualquiera que tenga derecho a una presunción de inocencia. Esas pruebas contra Cienfuegos, nada más hay que leerlas. Esto es un asunto de fondo, no podemos seguir estando en manos de una descalificación permanente. Todos los días salen a descalificarnos. Estoy pensando en ver cómo en cualquiera de las instancias internacionales podamos llevar este asunto a un sistema de análisis jurídico de fondo para ver si tenemos la razón o no y si estamos actuando con la soberanía y con la independencia que debe actuar la Fiscalía General de la República, dijo en entrevista para Aristegui en vivo. Y advirtió, este asunto no se va a quedar así, ni se va a convertir en un proceso de linchamiento. Nosotros iniciamos un procedimiento y le solicitamos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, específicamente a quien habla la denuncia, que es la DEA, que nos mandara todas las pruebas que tuvieran sobre ese caso. ¿Sabes qué nos mandó? Lo mismo que le mandó al gobierno de México. No nos mandó lo que nosotros le pedimos. Nosotros le pedimos, dinos qué fue lo que se presentó ante el juez al gran jurado. ¿Cómo se obtuvieron los permisos para hacer todas las intercepciones? ¿Qué fue lo que se alegó de esos permisos? ¿Quién los dio? ¿Cómo se está haciendo una imputación por cuenta de dos delincuentes que estaban hablando de un tercero y que los dos delincuentes están muertos? ¿Cómo le voy a tomar declaración a dos muertos? ¿Cómo voy a saber todo lo que ocurrió si lo único que mandan es que lo que ya le mandaron al gobierno y que no es suficiente, aseveró el fiscal Gers Manero? Ante la ola de críticas de organizaciones que incluso piden que lo remuevan del cargo, el fiscal ataja, ¿el chiste es darme en la madre? No me voy a dejar. Y aquí, amigos y amigas, precisamente esta parte de la entrevista que se refiere específicamente a esta última parte que acaba de leer Olga Alicia. Por favor, escuche, esperamos que escuche bien. Ahí va, ahí va. Vamos a guardar silencio. Gers Manero. ¿El chiste es darme en la madre? ¿En serio? No, hombre, yo no me voy a dejar. Yo no voy a dejar que a la fiscalía la atropelle. Pero, Alberto, ¿por quién le quiere dar en la madre a la fiscalía, según usted? ¿Perdón? ¿Quién le quiere dar en la madre a la fiscalía, según usted? Los que están diciendo todas las cosas de las que han estado hablando. ¿Por qué quieres que tenga un listado de cada uno de ellos para que me agarren un pleito con cada uno? No, hombre, se lo admito un solo juez. Pero esos colectivos que son tan cuidadosos del garantismo y de la presunción de inocencia, ahora se van al otro lado y dicen, no, como no lo hiciste, eres el sicario del presidente y no haces más que lo que te ordena y entonces te vamos a descalificar y te vamos a llevar al cadalso. Ah, caray, no, fíjate que no. Oiga, doctor. Ahora nos vamos todos a fondo en esto y vamos a ver a quién obedecemos, de dónde salen los centavos, a quién es el que protege a quién, y de esta Oiga, doctor, ¿de qué centavos habla? ¿De qué centavos habla? No, pero ¿de qué centavos? ¿Está hablando de organizaciones o de qué está hablando? De los que haya, te lo vuelvo a repetir, de los que haya. Por eso, vámonos todos a ver quiénes somos, qué es lo que estamos defendiendo. Usted dice, a ver, si ellos ya declinaron los cargos, entonces Cienfuegos es inocente, y entonces me pregunto y le pregunto, ¿por qué la Fiscalía aceptó hacer una investigación como la que hizo? Si es que me está diciendo lo que me dice ahora. ¿Por qué la hizo entonces? Por una razón muy sencilla, porque ellos, la DEA, le mandó un documento acusándolo y luego se desistió. Por eso yo no tengo nada que ver con lo que haya hecho con el gobierno. A mí me mandó un documento acusando a ese señor de una serie de delitos y luego fue ante un juez y lo perdonó de esos delitos, se desistió de los cargos y entonces me dan unas pruebas que yo no puedo llevar ya a juicio porque él ya las retiró y el juez del conocimiento en México me va a decir con toda razón, oye, ¿cómo me presentas pruebas que el propio acusador ya retiró? A ver, Olga, aquí hay algo que tengo una enorme duda. Sí. Porque él dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró los cargos. Ok, a ver,
en un juicio, lo que acaba de decir. Sí. Hasta donde yo sé, y los medios de comunicación a nivel internacional han informado, es que unas horas antes, quizás un día antes de que se abriera el juicio en contra del general Salvador Cienfuegos, ¿sí?, llega la petición del gobierno de México a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia, ¿sí? Y es entonces cuando el gobierno de Estados Unidos decide trasladar el caso, ¿sí?, a México, y así se lo comunica al fiscal que llevaba el caso en los Estados Unidos, a la juez, quien con ese documento en sus manos, alegando el gobierno de Estados Unidos estos tratados internacionales que tiene con nuestro país, ¿sí?, como es un asunto de carácter de importancia nacional para los Estados Unidos, le dicen, ok, entonces, señora juez, sí, efectivamente, estamos pidiendo esto, de momento detenemos aquí la investigación. Entonces, ¿en qué momento se abría ese juicio? ¿Y en qué momento el Departamento de Justicia, de acuerdo a lo que está diciendo Alejandro Gertz Manero, se desistió de las acusaciones? Yo no sé. Bueno, pues el Departamento de Justicia se desistió de las acusaciones en Estados Unidos el día en que decide regresar a Cienfuegos a México bajo un convenio, un acuerdo firmado por los dos fiscales, por el fiscal de Estados Unidos, William Barr, y por el fiscal de México, Gertz Manero, donde México se compromete a realizar la investigación en nuestro país. Y si me permites, Javier, yo rápidamente daré lectura a una síntesis de la declaración conjunta. Este documento lo dio a conocer, lo divulgó la propia Fiscalía General de la República. Declaración conjunta del Fiscal General de la República de México, Alejandro Gertz Manero, y del Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr. Y dice lo siguiente: el 15 de octubre de 2020, el secretario de la Defensa Nacional de México, General Salvador Cienfuegos Cepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y también por lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación, después de que tuvo noticia el 15 de octubre de 2020. En reconocimiento, este es el acuerdo que firman los dos fiscales. Ayer lo comentamos. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales en Estados Unidos contra el secretario Cienfuegos para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Eso es lo que dice el convenio que firmó el fiscal de Estados Unidos y el fiscal de México. Ahora, lo que sabemos, según declara hasta hoy ya de viva voz el fiscal Gertz Manero, es que nada más le entregaron este expediente de 751 fojas
y que, como hemos leído muchos periodistas y muchos ciudadanos, en efecto no trae los elementos suficientes para fincar responsabilidad al general Cienfuegos, por lo que hace a lo que entregó Estados Unidos, la DEA. Pero, por lo que está diciendo ahorita también Gers Manero, la Fiscalía solicitó además una serie de documentos, pruebas, hizo una serie de preguntas y dice el fiscal Manero, Gers Manero, que no le fueron entregadas y que en virtud de que no se le entregó más documentación y que con lo que se entregó no existen elementos para ejercer acción penal en contra de Cienfuegos, pues decidió la Fiscalía eso, no ejercer la acción penal. Hasta ahí es lo que yo entiendo y me queda claro por lo que hoy declara el fiscal y por los convenios que habían firmado, Javier. Pues para mí está muy claro, Galicia. La verdad es que está acusando ahora al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que ellos retiraron la acusación. Pero este documento que tú acabas de leer dice todo lo contrario, porque el Departamento de Justicia está diciendo yo te apoyo en todo lo que tú me pidas, ¿sí? Y yo no, el único antecedente que quiero decir es, en aquel famoso debate que se hizo viral en nuestro país entre Buscaglia y Gers Manero, Buscaglia acusó reiteradamente a Gers Manero, ¿sí?, de que todas las pruebas que le ha entregado Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al señor fiscal general de la República, ¿sí?, casi se las está bateando el fiscal porque pues prácticamente quiere que la Unidad de Inteligencia Financiera también haga el trabajo de investigación de la información que le está proporcionando la misma unidad, ¿sí?, que le corresponde directamente a él y a todo su personal de trabajo. Yo, la verdad, creo que esta arrogancia, estos exabruptos que está utilizando este personaje tan especial, el fiscal, invocar que va a llevar esto ante instancias internacionales, no sé si se está refiriendo específicamente a las acusaciones que se están lanzando en su contra por todo esto, todas estas cosas tan extrañas, tan raras que están en torno a este caso, por lo que corresponde a la Fiscalía en Galicia. Yo, la verdad, cada vez lo veo que está como la araña, como una mosca en la telaraña. Se mueve, se quiere salir, pero cada vez está más y más atrapado. Y lo cierto es que ya hay organizaciones en este momento de la misma sociedad civil en Galicia que están pidiéndole, ¿sí?, que están pidiéndole a los juzgadores federales que intervengan, que realicen una investigación, una indagatoria, para que se profundice en este tema de la no acción penal de la Fiscalía en contra del general Cienfuegos. Bueno, y a mí me llama la atención hoy de lo que acabamos de escuchar de viva voz del fiscal Gers Manero, el que diga cómo querían que las leyes mexicanas investigaran y procesaran al general Cienfuegos cuando ellos ya se habían desistido de la acusación. Caray, pero es que fue el acuerdo, fue el convenio que firmaron los dos fiscales, que dándole preponderancia a los acuerdos binacionales de investigar el crimen y de colaborar entre ambas naciones, Estados Unidos acepta, ¿verdad?, respetar la soberanía y el derecho que tiene México a juzgar al general con las leyes mexicanas. Y entonces dice, ¿cómo lo voy a juzgar si ellos se desistieron de las acusaciones? Pero es que lo solicitó la Fiscalía Mexicana, le solicitó que se desistiera para que se lo pudieran traer a México y ser juzgado aquí. Ahora, hay que recordar lo que dijo el fiscal Gers Manero este pasado 14 de enero de 2021, cuando da a conocer la decisión de la Fiscalía de no ejercicio de la acción penal contra el general Cienfuegos. Y lo que dice es que después de 5 semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos
le solicitó a la jueza que conoció del caso que desestimara los cargos en contra de dicha persona y que la jueza estadounidense procedió a esa petición y luego agrega, durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas respecto a este caso. El 18 de noviembre el general Cienfuegos fue entregado a las autoridades, por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal Mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona. Y luego dice, el 9 de enero de 2021, el señor general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, teniendo acceso a todo el expediente como corresponde a esa fase procesal, el 9 de enero. Y este párrafo es muy importante. A partir de esa fecha, el 9 de enero, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. Bueno, esto lo hace a partir del 9 de enero de 2021 y ya para el 14 de febrero, es decir, en solo 6 días máximo, decide 5 o 6 días, decide que no hay elementos para juzgar, procesar al general. Y hay que subrayar algo, Alicia. El día de ayer leíamos la información que proporcionó desde el sábado pasado Animal Político, que vio el expediente y leyó parte de lo que es visible de las declaraciones que hizo el general Cienfuegos en esa comparecencia. Y fue muy claro el medio de comunicación en decir, la Fiscalía General, el agente del Ministerio Público Federal que llevó esta audiencia, no le hizo una sola pregunta al general. Así ¿sí? sobre el tema en particular. Llega, es una lectura de una declaratoria contenida en 25 hojas, termina de leer su declaración el general y se retira, sin que la Fiscalía le hiciera una sola pregunta. Son cosas que, amigos y amigas, debemos de sopesar de una manera así muy objetiva, ¿sí? Muy clara, muy precisa, porque estas son las cosas que los medios de comunicación nos han estado haciendo el favor de proporcionarnos, ¿sí? Los medios de comunicación, no la Fiscalía. Y eso, desafortunadamente, se publica en creo yo que es un inicio de un trabajo de transparencia importante. Se publica el contenido de esas 751 hojas de estas pruebas que presenta, estos documentos que presenta la Fiscalía, la DEA y la Fiscalía sobre el tema de la acusación allá en Estados Unidos, ¿sí? Pero todavía seguimos esperando. Fue un medio de comunicación también, el que nos dio a conocer el contenido de esa otra, de la aparente investigación, de lo que se supone fue la investigación que realizó la Fiscalía en torno al tema del general Cienfuegos, y que presumiblemente se inició a mediados de octubre, después de que detuvieron en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, al general Cienfuegos. Es su dicho. No es que uno no quiera creer ni que queramos linchar al fiscal, porque esa es la acusación. Se está quejando de que lo queremos linchar y no se trata de eso. Estamos pidiendo lo mismo que ordenó el presidente de la República con el tema de estos documentos de la DEA y la Fiscalía de Estados Unidos. Lo mismo estamos pidiendo que se abran, ¿sí?, esa investigación para ver qué fue lo que hizo en las instituciones bancarias, con presuntos testigos, la misma investigación que hizo y cuáles fueron las respuestas que le dio, por ejemplo, el caso de las telefónicas, porque pues es una de las cosas que dicen, es que el señor no tenía BlackBerry en esa época. Bueno, no lo tenía entonces, su nombre. A ver, la respuesta que te dio entonces la compañía telefónica, o sea, para entonces poder
creerle más al fiscal y al gobierno mexicano, ¿sí? Y no estar con estas exhibiciones que, pues, oiga, Mira, quienes hemos nada, tenido pues. oportunidad, Javier, de darle una leída al expediente ese de las 751 fojas de la DEA, pues sí nos queda así muy claro, salta a la vista que se trata de un documento lleno de imprecisiones, que es un documento donde no da materia realmente para pensar, Javier, que se pueden extraer de ahí las pruebas contundentes contra el general Cienfuegos. Sí despierta muchas dudas estos 12 personajes delincuentes que entre los diálogos que establecen entre ellos en BlackBerry, asegura uno de ellos que el general Cienfuegos está recibiendo dinero de este cártel conocido ahora como H2, pero es el cártel pues de Héctor Beltrán Leiva, este capo, sí, que ya no existe este capo, ¿verdad? Pero que se quedó como el cártel de los H, por el nombre de Héctor Beltrán Leiva. Pero bueno, Javier, pasa un mes después de que detienen a Cienfuegos. Hay que decir que la información que da a conocer la DEA es que realizaron una investigación de 7 años, según esto, ¿no? Pues y que de esos, inicialmente habían dicho que de 10 años, después dijeron que de 7 años, y que esos 7 años incluye 2 años, ni más ni menos, que ya del gobierno de López Obrador. Ya haciendo la investigación directamente, ya vinculando directamente a quien identificaron como Cepeda o como el padrino. Sí, y que el gobierno de López Obrador pues tiene razón en protestar y decir, oigan, que no lo hayan hecho de conocimiento al expresidente Peña Nieto cuando estuvo al frente del gobierno es una cosa, pero también que lo sigan haciendo contra nosotros es otra, ¿no? Hay un acuerdo, un convenio internacional, Javier, que establece entre estos dos países la obligación de dar información al gobierno respectivo cuando un alto funcionario de ese gobierno esté siendo investigado por autoridades del otro gobierno. Y esto no lo hicieron los estadounidenses. Ok, entonces Estados Unidos, en un reconocimiento de hecho, está bien, le regresamos al general, pero júzguenlo bajo sus propias leyes. Ahora, lo regresan un mes después de que está detenido y, como tú dijiste, unas horas antes de ser presentado ante la jueza. Ante la jueza, así es. Sí, pero el fiscal dice, en México, en virtud de que en Estados Unidos fueron desestimados los cargos por parte de las autoridades norteamericanas, los cargos contra Cienfuegos, y que en México se encontraba en una fase inicial la investigación, pues hacemos énfasis en la presunción de inocencia, dice, y el 9 de enero, fíjate, se pasa todo el mes de diciembre, y el 9 de enero, menos de a mes y medio después, se presenta el general, y por lo que sabemos, Javier, no es sujeto a un interrogatorio, simplemente va y dice, es absurdo, es cínico, es descarado, es un atentado contra el Estado mexicano y contra mí, estas, ¿cómo se dice? Estas acusaciones falsas, ¿no? Que me están imputando. Bueno, hasta ahí habla el general, pero dice Germanero que presentó su defensa una serie de pruebas y no dice cuáles, ¿verdad? Que presentó una serie de pruebas y que en base a las pruebas que presentó la defensa y la investigación que había realizado la fiscalía, que esto es demasiado rápido, Javier, para realizar una investigación, no solamente determina que está mal el expediente que le entregó la DEA, de que no tiene elementos, lo cual podemos verlo porque el presidente de la República ordenó que se hiciera público y ya lo conocemos todos, sino que además saca otras conclusiones el fiscal, que no sabemos de dónde la saca, que dice, tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en el caso. Y del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales
o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público. O sea, va más allá, Javier, y dice, pues lo exonera por la vía de los hechos, lo está exonerando de lavado de dinero y de complicidad ¿Sabes a quién me gustaría confabulación escuchar con en el este narcotráfico? momento? Que diera entonces la información de la investigación que hizo al respecto sobre los montos, las cuentas bancarias del general. A Santiago Nieto. Me gustaría mucho que el fiscal Gers Manero entregara el reporte, que es de seguro, si hay una coordinación y quien se supone está en mejor capacidad para checar este tema de las riquezas, de los dineros, de los lavados, de los movimientos bancarios, es precisamente la unidad que dirige Santiago Nieto. Pues me gustaría mucho que el fiscal, antes de llevar el caso a nivel internacional, pues simple y sencillamente diga, miren, aquí está lo que me dio Santiago Nieto, Sí. ¿sí? Sobre el tema de las cuentas bancarias y de los ingresos del señor general. Perfecto, entonces a lo mejor con eso y una situación patrimonial, pues acuérdate, los funcionarios públicos deben de presentar su declaración 3x3, con cuánto dinero, con qué capital y con qué propiedades ingresan a la función pública y con cuáles se retiran. Pues tiene 2 años que se acaba de retirar el señor. No, pues se supone que hizo ese estudio, Javier. Se supone, que, ¿verdad? Sí, porque entonces, está diciendo que de la investigación que se hizo se concluye que no tiene dinero. Creo que le encontraron 10 millones de pesos de ahorros. Olga, es tan sencillo como que transparente todo, para que entonces tenga credibilidad y no esté diciendo que estamos queriendo litigar. Esa es la conclusión, que lo estamos exigiendo desde que nos dimos cuenta pues de esta exoneración. Estamos exigiendo que se transparente todo, no solamente el expediente de la DEA, sino la investigación realizada por la Fiscalía. Pues eso no lo puede determinar el presidente López Obrador. Le giró instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que transparentara el documento que también recibió el secretario de Relaciones Exteriores, que era el documento de la DEA. Pero el fiscal dice, yo no soy responsable de que se haga eso, ¿verdad? Y él dice que en aras de la transparencia y dejar las cosas claras, también da a conocer el expediente de la investigación de la Fiscalía, pero es una burla, es un chiste. Entras tú a ese documento de 6,000 hojas y la mayoría de ellas están a hojas completas, tachadas, cubiertas de negro, ¿verdad? Porque lo considera como información que no se debe dar a conocer. Pero mira, Olga Alicia, es tan sencillo como esto, ¿sí? El señor se molesta porque existimos personas en este país que quisiéramos que esto se transparentara, ¿no? Y nos está acusando de quién sabe cuántas cosas, que la traemos en contra de él, que le queremos dar en la madre, porque esas fueron las palabras que él utilizó, que le queremos dar en la madre. Hay una organización a la que se refieren. Sí, entonces yo simple y sencillamente digo esto, Alicia, es tan sencillo como precisamente que transparente, que diga, oye, ¿sabes qué? Esto está así, esto fue lo que nosotros aportamos en este caso. Y que sea finalmente, si no es en este caso él, bueno, lo va a tener que hacer espero que el juez federal al que está recurriendo la organización no gubernamental TOGIL, pues sí le haga caso a esta organización e investigue lo que él no quiere transparentar. Bueno, Gers Manero, en la entrevista que acabamos de escuchar, la parte que acabamos de escuchar de esta entrevista con Aristegui Noticias, no da nombre de ninguna organización, pero sí menciona que son organizaciones que lo quieren llevar ante un juez y que otros lo van a llevar ante otro y que se va a venir una avalancha, ¿no? Y que él no va a aceptar eso, ¿no? Sí. Y que va a recurrir a una instancia internacional. Tenemos que aceptar a pies juntillas. Por lo pronto, Javier, me gustaría que diéramos a conocer esta nota entonces. Una organización no gubernamental lleva exoneración de Cienfuegos ante un juez federal. Pedirá que sea revisada toda la indagatoria. La nota es del periodista Arturo Ángel, del portal Animal Político. Mire, la organización no gubernamental TOGIL, Estrategia contra la Impunidad, presentó ayer formalmente ante un juez federal una solicitud de audiencia con la finalidad de que se revise la decisión de la Fiscalía General de la República de no proceder penalmente en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con los registros judiciales,
La solicitud se presentó ante el juez administrador del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte por las abogadas Luz Adriana Mercedes Griffs Muñoz y Estefanía Medina Rubalcaba, apoderadas legales de la referida organización Tojil en calidad de víctimas. La abogada Medina Rubalcaba explicó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite a las víctimas impugnar las determinaciones que toma el Ministerio Público de no investigar o no proceder penalmente en contra de alguien, como ocurrió en este caso. Dijo Rubalcaba: estamos pidiendo la audiencia señalando que en nuestro carácter de víctimas queremos controvertir esa determinación de la Fiscalía con el objetivo de que efectivamente un juez pueda revisar si se agotaron o no todas las líneas de investigación en el caso y se resuelva en consecuencia. El reto inicial a superar, explicó la abogada, es lograr que el juez otorgue el reconocimiento de víctima a Tojil, situación que ya ha ocurrido en otras investigaciones y que considera procedente, ya que en casos de delincuencia organizada, las víctimas son la sociedad en su conjunto. Y agregó: consideramos que por los delitos que se están investigando y por la magnitud del hecho, creemos que bajo la lógica de la Ley General de Víctimas se puede dar ese carácter a las ONG, pues se afecta el interés colectivo. Medina dijo que lo que procede ahora es que el juez la cite a una audiencia para discutir este tema y controvertir la determinación de la Fiscalía de cerrar la investigación. La decisión de no proceder penalmente en contra de Cienfuegos fue tomada y anunciada por la Fiscalía el pasado 14 de enero, luego de poco más de 2 meses de investigación. Los argumentos de los fiscales, como se aprecia en la versión pública del expediente que se dio a conocer, fue que no se encontraron indicios que dieran validez alguna a la acusación de la agencia estadounidense DEA. La decisión de exonerar al extitular de la Sedena se tomó 5 días después de que éste rindiera su declaración ministerial en la que señaló que el señalamiento en su contra era estúpido, ridículo y una calumnia contra el Estado mexicano. Y así se va. Así se va. Pues a este tipo de críticas fue a las que respondió Gers Manero hoy en la entrevista con Aristegui Noticias, Javier. Sí. Y dice, si no me creen a mí, pues entonces los voy a demandar internacionalmente. Bueno, Patricia Tapia de MX Organiza también es una información muy interesante porque ¿sabe qué? Se cayeron los aseguramientos de las pistas clandestinas y la localización de narcotúneles en México, mientras también hay problemas con la destrucción de plantíos de marihuana y amapola en nosotros. Híjole. Por tierra y mar, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron a un predio peculiar en un área natural protegida en Chiapas, tras denuncias de actividades sospechosas. Al llegar, encontraron un lugar habilitado como pista de aterrizaje clandestina. Esto lo reportó el primer día de septiembre de 2020 la dependencia encabezada por Luis Crescencio Sandoval, la Sedena. De acuerdo con esta información de Patricia Tapia, que trabaja para MX, las huellas de aterrizaje y el despegue de aeronaves delataron lo que ocurría en ese sitio, ubicado en el poblado de La Palma, en el municipio de Aquepatehua. Lo peculiar tenía que ver con las actividades del narcotráfico. Este es uno de los 16 hechos de aseguramientos de pistas de aterrizaje clandestinas que la Sedena llevó a cabo en 2020. Este es el número más bajo que tiene la dependencia federal desde que tiene registro público, es decir, desde el año 2014. Datos de la propia Secretaría del registro de sus operaciones contra el narcotráfico indican que en el año 2019 se aseguraron 65 pistas, es decir, que tan solo en un año el número de estos aseguramientos cayó en un 75%. El año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito detectó que a escala mundial la pandemia de COVID también impactó al narcotráfico, cambiando las rutas para movilizar drogas. También afectó sus cadenas de suministro de precursores químicos. Con las restricciones aéreas, los traficantes tuvieron que voltear hacia otras opciones, como transportarlas por vía terrestre o por el mar.
Aunque la pandemia puede ser un factor del desplome del 2020, desde el primer año de Andrés Manuel López Obrador, es decir, 2019, estos aseguramientos de las denominadas narcopistas cayeron. Si se compara con el último de Enrique Peña Nieto en el año de 2018, entonces la relación sería de 40% menores. Pero durante la gestión peñista también fueron descendiendo. En 2014 se registraron 354, para 2015 creció a 446. No obstante, en 2016 cayeron a 326 y finalmente en 2017 y 2018 bajaron a solo 142 y 108 pistas de aterrizaje clandestinas respectivamente. Fíjese, y en tanto que en el caso de las aeronaves incautadas al narcotráfico el año pasado, de igual manera se muestra un descenso. Se reportaron tan solo 13 de estas unidades, mientras que en 2019 fueron 28 aviones. Las pistas y las aeronaves han sido la apuesta del narco y con esto han evolucionado a lo largo del tiempo. Una nota de la jornada, basada en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, refiere que el crimen ahora utiliza pistas de aterrizaje clandestinas que son cada vez más largas. En 2020, una buena parte supera los 700 metros y las aeronaves son más grandes y rápidas. Claro. En el presupuesto para 2019, en los programas y proyectos de inversión, la Secretaría de la Defensa contempló la adquisición de 4 radares tridimensionales para la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional para la intercepción de vuelos ilícitos. Esto mediante un arrendamiento financiero que dio como costo total los 3.500 millones de pesos. ¿Y los narcotúneles? ¿Qué sucede con los narcotúneles? Según información de la Sedena, a partir de 2016 se han localizado menos de estos en la frontera norte. En 2010 y 2011 se ubicaron 12 en cada año. En 2012 bajaron a 7, en 2013 a 4, en 2014 y 2015 a 6. Pero en 2016 solo fueron 2 y en 2017 1, en tanto que en 2018, 2019 y 2020 cada año se mantuvo con 2 túneles localizados. Mire, el gobierno de México y los Estados Unidos han hecho convenios para intensificar las revisiones en puntos fronterizos del norte, así como también de los narcotúneles. En junio pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció el esfuerzo bilateral para el combate al tráfico de armas y mercancías ilícitas utilizando estas vías de comunicación. Los narcotúneles. Ajá. En cuanto a la destrucción de plantíos ilegales por parte de la Sedena, no hubo una reducción con la pandemia. En el caso de marihuana, en 2020 se acabó con 21.849 plantíos, un incremento de 2.3% respecto a 2019. Los de amapola, que fueron erradicados, ascendieron a 88.615, esto es 10% más que el año anterior. Pues así está el panorama, Galicia, con el tema también de estos medios que comúnmente se estaban utilizando y que ahora pues parece ser que están siendo transformados, y lo más cañón es que están siendo utilizados, se están trayendo estos químicos para crear algunas de las drogas sintéticas que se están consumiendo en el país y en los Estados Unidos y en otros mercados internacionales, utilizando los puertos de altura del país. Y bueno, en ese caso, Ensenada destaca desafortunadamente. Así es. Bueno, vamos a una cuarta nota, Galicia. Oye. Tiene que ver con la Guardia Nacional. Sí, y con los pueblos triquis de Oaxaca, Galicia. Qué pena esto que está sucediendo allá en nuestro queridísimo Oaxaca. Sí, resulta que están denunciando que la Guardia Nacional se ha retirado, pero que reiniciaron los ataques de grupos armados en la región triqui. La nota es del periodista Sósimo Camacho del periódico Contralínea. Así es. Indígenas triquis denunciaron el inicio de ataques armados en 3 comunidades de Copala, Oaxaca. Aseguran que ayer, alrededor de las 15:30 horas, fueron atacadas simultáneamente Tierra Blanca, Yosuyusi y San Juan Copala. Reprochan el incumplimiento del acuerdo que mantiene la paz en la región, pues señalaron, el gobierno del estado retiró de la zona a la Policía Estatal y a la Guardia Nacional. Consideran que el repliegue de los cuerpos armados oficiales fue una autorización tácita a los grupos armados para que iniciaran otra vez sus ataques.
Mediante un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, también al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, lamentan que la violencia de los últimos días ya ha generado entre los triquis asesinatos, viudas, huérfanos, despojo de pertenencias. También en el documento se dice que los indígenas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, conocido como MULTI, acusan a los del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, MULT, de ser los autores de los ataques y de intentar desplazar de manera forzada a las familias de sus comunidades Tierra Blanca, Copala. Los indígenas del MULTI advierten que las familias de Tierra Blanca son compañeros de militancia y que los apoyarán en caso de que sigan recibiendo ataques del MULT. Como ves, se trata de divisiones entre ellos mismos. Y asimismo están condenando el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 11 de enero, cuando autoridades de los 3 niveles de gobierno y representantes de las organizaciones en la región determinaron que 15 elementos de seguridad permanecerían en esta comunidad para resguardar la integridad física de los compañeros y evitar un nuevo sitio por parte de los paramilitares, Olga. Y esto es verdaderamente dramático porque, ¿sabes qué? Este conflicto entre estas dos organizaciones, triquis, Olga, ¿sabes qué? Yo no lo conocía, pero en los últimos 8 años generó, ¿sabes cuántos muertos hay? 335, Olga. Y desplazamientos constantes. De veras, yo no sé qué están haciendo las autoridades federales y estatales con el tema. Aquí en Oaxaca y en Chiapas, que sabemos que también hay grupos paramilitares que están desplazando a comunidades enteras de Chiapas. Sí, hay confrontaciones, enfrentamientos, tiroteos, muertos, casi todos los días, Javier. Bueno, amigos y amigas, la siguiente nota es muy buena, por favor pongan la atención porque sabe que el Seguro Social está reanudando y está poniendo en práctica un plan piloto. ¿Sabe para quiénes? Para los trabajadores independientes que se quieran afiliar, ¿sí?, voluntariamente al Seguro Social. Al régimen obligatorio del Seguro Social, el ROS, así se llama, lo que les dará a estos trabajadores independientes acceso a la misma protección que tiene el resto de los trabajadores, como por ejemplo seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales. Esto es muy importante, Javier, porque yo estuve muchos años cotizando de manera independiente, ya cuando no trabajé para una empresa, y tenía derecho únicamente a la atención médica, pero nada de todo esto, Javier, de seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalideces, etcétera, todo, prestaciones sociales ninguna. Sí, por eso estamos insistiendo que escuche muy bien esta información. Muy buena noticia, Javier. De Gerardo Hernández de Capital Humano. En México hay 12 millones de personas que trabajan por cuenta propia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La proporción de personas ocupadas en esta categoría se incrementó en el segundo semestre del año 2020, en comparación con la de los trabajadores subordinados o renumerados, que hiló 4 meses sin aumento. Obviamente, la pandemia, ¿no? El objetivo del programa piloto del Seguro Social es ofrecer facilidades administrativas a los trabajadores independientes para garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social, y así quedó establecido en el acuerdo publicado por el IMSS en el Diario Oficial de la Federación. Mire, los trabajadores independientes son todas aquellas personas no asalariadas que laboran por cuenta propia, como un pequeño comerciante, artesanos o un profesionista. Si bien el aseguramiento de este segmento de la población trabajadora no es nuevo, la prueba piloto tiene algunos aspectos novedosos que les vamos a dar a conocer. Por ejemplo, con la afiliación al ROS, como se llama este programa. 1. Las personas trabajadoras independientes se pueden incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social con un esquema simplificado. Para iniciar el proceso, se debe obtener un formato de pago proporcionando algunos datos, entre otros, la clave única del registro de población, lo que conocemos como el CURP, el número de seguridad social, división económica, grupo y fracción de la actividad y el ingreso que corresponde a la actividad de la persona. También como salario base de cotización hay importantes disposiciones. Este salario base se definirá con base en los salarios mínimos generales y profesionales
y por áreas geográficas, con un monto máximo de 68,111 pesos, es decir, 25 veces el valor mensual de la UMA. Cálculo de las cuotas. Se llevará a cabo por mensualidad anticipada y su monto se determinará conforme a la ley del Seguro Social. Las correspondientes al seguro de riesgos de trabajo se fijarán conforme a la división, grupo y fracción de la actividad del trabajador independiente. Por lo que corresponde a pago de cuotas, fíjese, la persona de trabajo independiente tendrá como fecha límite el día 20 de cada mes para que a partir del día 1 del siguiente mes inicie la cobertura de los seguros y las prestaciones de este sistema especial de registro obligatorio al Seguro Social. A la entrada en vigor de la prueba piloto, las personas trabajadoras independientes incorporadas previamente permanecerán inscritas en la misma modalidad hasta el término de la cobertura respectiva. Se establecen las reglas de la prueba piloto. Y en cualquier momento, amigos y amigas, el Seguro Social podrá verificar que los ingresos reportados por el trabajador coincidan con los ingresos reales informados al Servicio de Administración Tributaria, es decir, a la Secretaría de Hacienda. Qué interesante, ¿no? Muy buena noticia, Javier. Sí, muy buena. Y bueno, siguiendo con el mundo laboral, reactivan la discusión sobre el monto del reparto de utilidades. ¿Cuánto es lo justo? Yo estoy segura de que a muchos trabajadores nunca les han dado nada, Javier. A lo largo de toda mi vida laboral, a lo largo de toda mi vida laboral, nada más una empresa me pagó utilidades. El periódico El Economista, amigos y amigas, dice lo siguiente: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social iniciará un diálogo con cámaras empresariales y sindicatos a partir de mañana, 20 de enero, para analizar el porcentaje actual que pagan los empleadores por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades en las empresas conocidas como PETU. La discusión sobre el reparto de utilidades es uno de los acuerdos que firmó el gobierno con la iniciativa privada y con representantes de los propios trabajadores a finales del año pasado, cuando se propuso la discusión de la reforma para regular la subcontratación reforma impulsada por el presidente de la República. Así es, el famoso outsourcing. El PETU es un derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución Política del país. Actualmente, las empresas deben otorgar un reparto de utilidades equivalente al 10% de las ganancias obtenidas durante el año. El valor de esta prestación no ha variado en 30 años y en ese mismo monto fue ratificado en septiembre pasado por la Comisión Tripartita integrada para su revisión. Hasta el momento, el Consejo Coordinador Empresarial ha planteado que el reparto de utilidades tenga un tope de 30 días de salario por año. El gobierno propone que el límite sea de 60 días de sueldo al año. Carlos Salazar Lomelín, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, expresó que la intención es que esta prestación laboral realmente beneficie a los trabajadores de menos ingresos, además de que debe ser acotada a su debida dimensión. En diversas ocasiones, las autoridades han manifestado que la subcontratación ilegal ha sido una herramienta que han utilizado algunos patrones para evadir responsabilidades laborales como el reparto de utilidades. Y mire, desde la óptica de Óscar de la Vega, que es socio de la firma de la Vega y Martínez Rojas Abogados, fijar un tope al PETU crearía las condiciones para que el sector patronal acepte la reforma de subcontratación del gobierno. Y para Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, el PETU es una moneda de cambio ante la reforma del outsourcing y no debe estar sometido a negociación. Es una confesión desvergonzada de los empleadores el decir que recurren a la subcontratación para reducir el reparto de utilidades. Están confesando su fraudulencia. Arranquemos de ahí. El arreglo que se lleve a efecto del reparto de utilidades no tiene por qué estar vinculado a la subcontratación. Esta figura, para aquellos casos en los que se justifica, adelante, pero no para aquellos casos en los que no se justifica y solo es una defraudación laboral, opinó este coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Alfonso Bouzas, Olga Alicia. Sí. Qué interesante también esta información que nos está proporcionando el portal de el periódico El Economista.
La verdad es que ya llevan muchos años birlándonos a los trabajadores nuestros derechos, nuestras prestaciones, sea el reparto de utilidades, sea el séptimo día, sean las vacaciones, siempre buscan la manera de birlarnos, de robarnos estos recursos, ¿no? Que nos pertenecen, son prestaciones a los que tenemos derecho de Así acuerdo a la es. ley y a la propia Constitución. Bueno, Bueno, pues pues ahí aquí está, hasta terminamos el día de hoy, Javier. Sí, ya vamos a descansar porque hemos estado trabajando desde muy temprano, como siempre. Vamos a desayunar. Pero hay que comer porque también de repente pues las lombrices internas así lo requieren. Sí. Bueno, Olga, ¿algún comentario final? Amigos, muchas gracias por seguirnos en este programa. Continúen con nosotros mañana a los 4 vientos. Hasta luego, pásela bien.